En este sábado en que conmemoramos a la Madre de Dios en tiempo pascual, tenemos esta lectura de los Hechos de los Apóstoles con el origen de los diáconos y también nosotros en la institución, en la Iglesia jerárquica, vemos las prioridades. La prioridad es la oración y el anuncio de la palabra, van juntos. No puede haber un verdadero anuncio de la palabra sin oración. Y esa es la tarea de los apóstoles. Fíjense cuando tienen que, los apóstoles también en los Hechos, cuando tienen que cubrir el lugar de Judas. ¿Qué dice Pedro en el discurso? Tenemos que elegir a uno para que con nosotros sea testigo de la resurrección. El anuncio es el anuncio de Jesús. La aceptación de la fe cristiana es la aceptación de una persona. No es seguir una ideología, una forma de vida, una filosofía, sino que seguir la fe es seguir la persona del Verbo encarnado. Y nosotros, como nos enseñó Jesús, tenemos que aprender a encontrarnos con Él en el anuncio, pero primero tenemos que encontrarlo en la oración. Los eligió, dice el Evangelio, para que estuvieran con Él. Cuando al principio del Evangelio dos de los discípulos quieren seguirlo, ¿dónde vives? Ven y lo verás, dice Jesús. Tenemos que hacer experiencia de Jesús. El tiempo de la Pascua especialmente, pero todo el tiempo de nuestra vida tenemos que hacer experiencia de Jesús porque Él está cerca nuestro. Así como tenemos el Evangelio continuación de ayer, estamos meditando durante todo el tiempo pascual el Evangelio según San Juan, donde se intercalan signos y discursos. El signo de ayer, de la multiplicación de los panes, como retoma el Evangelio de hoy, en la tarde misma Jesús los mete a la barca y los manda para la otra orilla. Hay dos cosas que no dice explícitamente, pero se deducen. La primera, más clara, como termina la perícopa de hoy, que no hicieron a tiempo a subir a Jesús a la barca porque ya habían llegado. Pero Jesús también serena, no estando en la barca, serena. La barca, recuerden que es la figura de la Iglesia, la presencia de Jesús cerca siempre ayuda a serenar, a aquietar, a confiar, como en las pescas milagrosas, cuando Jesús no está, no pescan, y cuando Jesús está, sí lo hacen y con mucha efectividad. Nosotros en nuestra vida siempre tenemos que darnos cuenta, porque Él está, de la presencia del Señor. Pero el Señor no actúa supliendo nuestra voluntad y nuestra libertad. Siempre hay cosas que nosotros tenemos que poner. Por eso, cuando a veces me toca enseñar un poco de Biblia y comento el pasaje de la Escritura, cualquiera de los que Jesús está en la barca caminando sobre el agua o tranquilizando la tempestad, siempre se pone de relieve el papel personal. Dios no reemplaza el ejercicio libre de nuestra voluntad. Por eso también lo tenemos que leer en el contexto del otro pasaje donde Jesús está durmiendo y hay una gran tempestad y lo despiertan. ¿Se acuerdan cómo reacciona Jesús? Dice, hombres de poca fe. Entonces uno dice, la pregunta obligada es, ¿poca fe en quién? En Él no, porque lo fueron a despertar porque tenían una tormenta. ¿A qué se refiere Jesús con la poca fe? En ellos mismos. Ellos mismos se habían criado en ese lago, sabían de lo rápido que el tiempo bueno cambia en malo y ya toda su vida habían estado subidos a la barca. ¿Por qué no saber lo que hacer? Y Jesús les calma la tempestad, pero también les dice, hombres de poca fe, ustedes sabían actuar. A veces también el Señor permite que actuemos en la tormenta, pero tenemos que ser conscientes de la presencia de Él. Nuestra acción con la presencia de Él siempre tiene sentido y siempre, en definitiva, produce plenitud, produce fruto. Vamos a pedir esto en este día en que en la Argentina celebramos la memoria obligatoria de Nuestra Señora, la Madre de Dios, Virgen del Valle. Esta imagen que la encontraron entre 1618 y 1620 en la localidad de Choya, hoy provincia de Catamarca,
Pensemos que en el siglo XVII todavía no estaba la Argentina, y también, como la de Luján, como la de Sumampa, son imágenes dedicadas a la Inmaculada Concepción de María, seguramente por influjo español y franciscano. Ustedes saben que hasta el dogma de Pío IX, el creer o no en la Inmaculada Concepción era libre. Los que repartieron la devoción a la Inmaculada Concepción por todo el Nuevo Mundo fueron los franciscanos. Por eso miramos a la Madre de Dios, aquí también la tenemos, a la Inmaculada Concepción, que ha querido cuidar también a nuestra Argentina desde antes de nacer la patria, que también nos cuide a cada uno individualmente para que podamos, imitándola a ella, ser buenos discípulos y misioneros. Y con el testimonio de un anuncio, como es propio del bautizado y tarea propia, y también con el testimonio de la presencia. Vieron que las imágenes habitualmente no tenemos mensajes de la Virgen de Luján, de la Virgen de Sumampa, del Valle de Itatí, no tenemos mensajes, pero sí tenemos esa presencia, una presencia fuerte de la Madre que siempre está y que cuando estamos en la barca luchando con las velas, con el viento, con la lluvia, tenemos así a Jesús y a María cerca. ¿Se acuerdan Don Bosco que tuvo ese gran sueño, no? La barca muy atacada, pero estaban dos cuerdas fuertes agarradas a dos columnas, la columna de la Eucaristía y la columna de la Virgen. Que ella nos cuide, nos ayude y nos anime para que también en medio de nuestra vida podamos testificar la alegría de la resurrección. Que así sea.